Y recuerde que la semana pasada estábamos hablando acerca de 8 valores fundamentales del discipulado cristiano, ¿cierto? Y estuvimos o nos detuvimos en el primero, que es el ser pobres en el espíritu. ¿Cuántos recuerdan eso? Pero vayamos a la palabra nuevamente. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante, y dice la Biblia: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por... Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Esta palabra es poderosa. Esta palabra a todos nosotros nos debe llamar la atención. La Biblia nos dice: toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para nosotros. Pero también tenemos que observar algo poderoso. Esta palabra no la dijeron los apóstoles. Esta palabra no la dijeron los profetas. No lo dijo Moisés, no lo dijo Abraham, no lo dijeron ni los profetas menores ni los profetas mayores. ¿Quién dio esta palabra? Esta palabra la dio el Señor Jesucristo. Poderoso eso. Es el énfasis de la doctrina de Cristo. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo nos llamamos usted y yo? Nos llamamos ¿qué? Cristianos, ¿cierto? ¿Seguidores de quién? De Cristo. Y aquí está sucediendo algo tremendo. Está iniciando el ministerio público de Jesús. Observando los evangelios nos damos cuenta que Jesús en su adolescencia estuvo en el templo y hablaba con las autoridades del templo. Pero realmente la Biblia, de los primeros mensajes que relata acerca de Jesús, es el sermón de ¿qué? Del monte. Y es donde el Señor Jesucristo está dando ¿qué? El énfasis de su doctrina. Los principios fundamentales de la teología de Cristo, de la doctrina de Cristo, de los énfasis de Cristo, y en esencia lo que quería Cristo enseñar, no solo a los que le estaban oyendo, sino a usted y a mí en este tiempo. ¿Cuántos anhelamos recibir esta palabra para nosotros? Y entonces aquí lo que estamos viendo es que el Señor Jesús da ese énfasis, y la semana pasada hablamos un poco acerca de eso. El pastor nos enseñaba acerca de este tema poderoso, acerca de las bienaventuranzas. Y algo tremendo, hablando o repasando un poco, voy a hacer un pequeño repaso de lo que vimos, es que habla del que es bienaventurado, ¿cierto? Del que es gozoso. Amén. ¿Cuántos tienen el gozo del Señor? Del que es feliz. Pero aquí algo importante es que la Biblia habla del bienaventurado, del gozoso, entendiendo el gozo y la felicidad no como la felicidad de este mundo, ¿cierto? La felicidad de este mundo es emocional, es pasajera, es efímera. Pero la Biblia nos enseña que el gozo que da Dios es permanente. Por eso la Biblia dice que el gozo es la fortaleza del cristiano. ¿Cuántos podemos decir: el gozo del Señor es mi fortaleza? Pero diga amén: el gozo del Señor es mi fortaleza. Vamos a dejar esas cargas, esas preocupaciones, entendiendo que sí tenemos preocupaciones, siempre tenemos dificultades, pero la Biblia nos enseña que el gozo del Señor es ¿qué? Nuestra fortaleza. Y la Biblia nos muestra que el gozo de Dios nadie nos lo puede quitar. Satanás no nos lo puede quitar. El mundo no nos lo puede quitar. Las circunstancias de la vida no nos lo pueden
quitar, porque Él es nuestro gozo y nadie nos puede separar de Él. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni lo venidero nos podrá separar de la gloria eterna de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Él nos ha entregado ¿qué? Ese gozo. Y entonces lo primero que debemos decir es que el gozo de Dios, el gozo del Señor, es un don espiritual. Es decir, es un don que Él nos ha entregado, nos ha regalado. Y usted tiene que entender que nada ni nadie se lo puede quitar. ¿Por qué? Porque Dios te lo ha entregado. Podemos vivir aflicciones, todos hemos vivido aflicciones. Hemos pasado pruebas. Constantemente tenemos pruebas. ¿Cuántos aquí han tenido pruebas, dificultades? Muchos de aquí han pasado por enfermedades. Muchos aquí se han enfrentado a la muerte, o nos hemos enfrentado a la muerte de un ser querido. Hemos pasado por dificultades, pruebas económicas, circunstancias, pero nuestra fe no falla, pero tampoco el gozo del Señor. ¿Saben por qué? Porque el gozo de Dios no tiene que ver con las circunstancias de la vida. Porque si está sometido a la circunstancia de la vida, pues no es gozo. No es gozo. Habrá sido una alegría efímera, emocional, de nuestra carne, de nuestra emoción. Pero es que el gozo de Dios no viene de nuestra emoción, de nuestro sentimiento, de lo que yo siento, de lo que yo percibo desde mis sentidos, sino que el gozo de Dios es un don que proviene del Espíritu Santo y que está en nuestro corazón y tiene ese fuego incesante, y nada ni nadie nos lo puede quitar. ¿Por qué no le dice al que está a su lado: nada ni nadie te puede quitar el gozo del Señor? Nadie te lo puede robar, porque es ese don que nos ha dado y es nuestra esperanza, que es Cristo Jesús, que es nuestro gozo. ¿Cuánto le dan ese fuerte aplauso al Rey que vive por los siglos de los siglos? Y aquí por eso la Biblia está diciendo bienaventurado, gozoso, porque importante, estamos hablando acerca de esos 8 valores del carácter cristiano. Pero algo tremendo también que vemos es que ese valor, esa aptitud del corazón cristiano genera una recompensa. Primero dice que somos gozosos. ¿Somos qué? Bienaventurados, gozosos. Tremendo eso. Pero también nos habla acerca del carácter que Cristo busca en nosotros. Todos estos valores se manifestaron en Cristo. Cristo reconocía la necesidad de su Padre. Él vino a mostrar ¿a quién? Al Padre. Él vino ¿a qué? Anunciar ¿a qué? Al Padre. Es decir, reconocía que su Padre era importante, reconocía la necesidad de su Padre. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, oraba, imagínese usted eso, y en un momento especial dijo: ¿no habéis podido velar ni una hora? ¿No dejaron solos sus discípulos? Iba a pasar por la prueba más fuerte de su ministerio, de su llamado, y estaba orando. ¿Y qué pasó con sus discípulos? ¿Lo dejaron qué? Solo. Pero él, ¿qué estaba haciendo? Orando. ¿Sabe qué significa la oración? Una absoluta necesidad ¿de quién? De Dios, en este caso del Padre. Es decir, que en Cristo se materializaba esa primera bienaventuranza que dice que era ¿qué? Pobre ¿qué? En espíritu. Él era manso. Y en esencia, todos los atributos que él enseñó en este sermón del monte se manifestaron en él. Y algo tremendo, repasando lo que vimos con el pastor hace 8 días, es que su mensaje era tan poderoso, era tan fuerte, cambiaba el corazón de la gente, era tan poderoso, que ese mensaje poderoso transformó el imperio para Dios. Pero también sabe que ese mensaje poderoso, la gente se maravillaba. Dice la Biblia que la gente se maravillaba. ¿Saben por qué se maravillaba? La Biblia dice: porque hablaba como los que tienen ¿qué? Autoridad. Su mensaje estaba cargado ¿de qué? De autoridad.
En este mundo y en este tiempo, en estos años, ha avanzado la maldad sobre la tierra. Ha avanzado el reino de las tinieblas. La mente de muchos ha sido cauterizada por ideologías de demonios. Nuestras naciones están gobernadas bajo la lógica de ideología de demonios, de doctrina de demonios, dice la Biblia. Pero ¿sabe qué cambiará esta generación para Dios? Que nosotros los cristianos vivamos lo que predicamos. Mire que ese poder del evangelio, de la predicación, del mensaje de Jesús, cambió esa generación, cambió ese tiempo. Bueno, esa generación y las que venían, pero transformó ese imperio, esa cultura, ese tiempo, y se predicaba el evangelio en las calles, en las plazas. Dicen los hechos que cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, y se levantó el más grande avivamiento que la historia del cristianismo ha vivido hasta hoy. Pero ¿sabe por qué sucedía eso? Porque los cristianos vivían lo que ¿qué? Lo que predicaban. ¿Y por qué la gente se maravillaba con el mensaje de Jesús? Porque tenía autoridad. Y no era como los fariseos. Usted recuerda que a los fariseos les gustaba hacer todo en público. Entonces hacían largas oraciones ¿en qué? En público. ¿Y por qué hacían largas oraciones en público? Para que la gente los ¿qué? Los viera. Es decir, había orgullo de su religiosidad, orgullo de su posición religiosa. También hacían buenas obras, obras de beneficencia en público, para que la gente que los viera. Pero a pesar de que hacían largas oraciones, usted recuerda esa oración que decía: gracias que no soy como este publicano. Entonces había como un vestigio, como un aire de superioridad con respecto a ¿qué? A los otros. Y entonces, ¿qué pasaba con el mensaje de los fariseos? Que no tenía ¿qué? Autoridad. Y en esencia no tenía autoridad. ¿Por qué? Porque no se vivía lo que ¿qué? Lo que se predicaba. Pero también había algo tremendo, que se utilizaba la predicación, el conocimiento de la doctrina, para controlar a otro, para manipular a los otros, para preservar la posición de ellos sobre los otros. Y esta razón era la que no permitía que la gente recibiera el mensaje de la predicación. Y déjeme decirle que eso es lo que hoy está pasando con nosotros. Incluso está pasando con nuestros pastores, con nuestros líderes en la iglesia. Hay crisis por eso, porque el mensaje ha perdido ¿qué? Autoridad. Muchos no se convierten, no porque no crean en el mensaje, no porque no crean que Jesús es real, no porque crean que Jesús es el Señor, nuestro Cristo, sino porque hemos perdido la autoridad. Y sí, podemos decir que los pastores, los líderes, hemos perdido la autoridad porque no hemos vivido lo que hemos predicado. Pero yo te quiero hablar a ti y me quiero hablar a mí. ¿Qué debemos hacer nosotros para que nuestro mensaje no pierda autoridad? Porque chévere hablar de otros, ¿no? Pero ahora hablemos de nosotros. Entonces yo ahora hablo de mí, ¿cierto? ¿Qué hemos hecho para que nuestro mensaje pierda autoridad? ¿Qué has hecho tú? ¿O qué he hecho yo? Porque es para los dos. Para que nuestro mensaje no sea contundente, para que nuestros hijos no quieran caminar con el Señor, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, que nos ven todos los días, que ven nuestras actitudes, que ven nuestra forma de actuar, que tal vez murmuramos, nos quejamos, somos chismosos, somos conflictivos, somos inmaduros, o muchas cosas más, qué sé yo, que han hecho que mi mensaje y que tu mensaje haya perdido ¿qué? Autoridad. Pero la Biblia nos muestra que Jesús predicaba con autoridad, al punto que la gente se maravillaba
Y se cumplía esa palabra que también está en el Sermón del Monte, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Dice la Biblia y dice más adelante en el Sermón del Monte: así alumbre tu luz delante de quién, de los hombres, para que vean tus buenas obras y ¿qué? Glorifiquen al Padre que está en los cielos. La gente se maravillaba con la predicación de Jesús y glorificaba ¿a quién? A Dios. Por eso Dios está llevando a nuestro pastor y ha sido enfático varios domingos, incluso meses. Lo he visto predicar acerca del carácter del cristiano, porque el verdadero carácter del cristiano es el que trae transformación. Mire, algo tremendo, poderoso que nos ilustra esto, es que los judíos, escuche esto, los judíos no se maravillaban ni se maravillan por ver grandes milagros. Escuche esto, tal vez nosotros, los occidentales, bueno, y los que no somos judíos, nos maravillamos cuando hay milagros. Y yo no estoy diciendo que esté mal, no, porque el Señor también demostraba que era el enviado de Dios a través de ¿qué? De los milagros, claro. Pero escuche esto que nos habla fuertemente de lo que quiero mostrar por la palabra. Los judíos no se maravillaban por un culto bonito o una reunión hermosa, muy bien elaborada, muy buena música, excelente palabra. No. ¿Sabe por qué se maravillaban? Por lo que permanecía. ¿O cómo entendían que era de Dios o no era de Dios? No era porque hubieran milagros. ¿Te recuerdas? El texto dice: Señor, en tu nombre hicimos milagros, levantamos enfermos, los demonios fueron. Y el Señor, ¿qué les dijo? No los conozco. Y perdóname, yo no estoy diciendo que no, en la iglesia debe haber milagros, debe haber sanidades, debe haber prodigios, debe haber liberaciones. Eso habla de que el reino de Dios ha venido y debemos preocuparnos porque eso suceda. Yo no estoy diciendo que no hay que hacerlo, pero ¿saben cómo se determinaba que era de Dios o no? Porque permanecía. Llegaba un momento en el cual, por ejemplo, cuando empieza a predicarse el evangelio y se reúnen los judíos y dicen: esto está creciendo. Y entonces uno de los sabios, uno de los hombres eruditos de la ley dice: ¿qué les preocupa? Si es de Dios permanecerá, y si no es de Dios, ¿no qué? ¿Y saben qué? Han pasado más de 2000 años y aquí permanecemos. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio de Jesucristo es la verdad de Dios para nosotros. Pero lo que hizo que el evangelio permaneciera no eran los milagros, no eran las señales, eso era consecuencia. No eran unas predicaciones elocuentes, sino era en esencia la obra de Cristo en el corazón, que se manifestaba o se manifiesta hasta hoy en el carácter cristiano. Hay muchos que no permanecen. Hay muchos que son tocados emocionalmente por algo emocional. Lo perciben emotivamente y son, como dice la Biblia, inconstantes, como las olas del mar que van y vienen. Pero una manifestación de lo que permanece es porque tiene el carácter de Jesús. ¿Cuántos queremos del carácter de Jesús en nosotros? El carácter de Jesús es lo que tiene el carácter, es lo que permanece. Y lo que hoy permanecerá no es la oferta, no es el entretenimiento. El mundo tiene mucha más capacidad de entretener que nosotros. Es la manifestación del carácter de Cristo en nosotros. Y el carácter tiene algo poderoso. Es que no es solo lo que nosotros mostramos, no es solo la apariencia, sino es lo que realmente somos. Lo que realmente somos cuando nadie nos ve. Eso es lo que Dios quiere formar en nosotros, no la apariencia. Tal vez somos muy buenos para mostrar una apariencia. Nuestra cultura está hecha para mostrar, para aparentar. Pero lo que Dios quiere en nosotros es un cambio del corazón, y eso viene a través de que del arrepentimiento. Y Dios nos está llamando a ustedes y a mí, o mejor a mí y a ustedes, a que nos arrepintamos de todo corazón y volvamos a nuestro Señor Jesucristo
y en Él seremos gozosos y bienaventurados. Eso es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Eso es lo que Dios quiere y en todo tiempo, para la iglesia, para cada uno de nosotros. Y también el pastor nos enseñó algo poderoso acerca del pobre en espíritu. Empezó hablando acerca de los pobres en espíritu, que es la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Yo no tuve la oportunidad de estar aquí el domingo, estaba en otra iglesia, pero la vi por YouTube, la enseñanza que dio el pastor. Y tengo que reconocer que fui quebrantado, porque yo necesito esa palabra. Qué palabra tan tremenda, ¿cierto? Acerca de la humildad y acerca del ser pobre en espíritu. Y en esencia nos enseñaba el pastor que el pobre en espíritu es el que reconoce que su limitación, el que reconoce su necesidad de ¿qué? De Dios, el que reconoce que sin Dios no es nadie. Tremendo eso. Y es que, hermano y hermana, tenemos que reconocer que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, que todo lo que nos ha permitido tener Dios es por su misericordia y es por su gracia. Si nosotros se nos olvida eso, estamos mal. Ahí sí, como dijo la hermana, estamos graves. Pero a veces nos pasa eso. A veces nos pasa, o mejor, para que esté tranquilo, a veces me pasa que se me olvida de dónde me sacó el Señor. A veces me pasa que creo que todo es porque yo soy muy inteligente, muy capaz, muy hábil, muy trabajador. Entonces, porque soy muy hábil, muy capaz, muy inteligente, muy trabajador, porque sé mucho, entonces soy yo. Y se me ha olvidado que es por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios. Todo lo que Dios te ha permitido y me ha permitido, todo lo que Dios te ha dado y me ha dado, todo lo que conoces y todo lo que yo conozco, ha sido por la gracia y por la misericordia de Dios. Pero algo tremendo que muestra del que no es pobre en espíritu, es que es una persona que cree que es por su derecho, por su privilegio, y que las cosas tienen que fluir con naturalidad porque es su derecho, es su privilegio. ¿Por qué? Porque soy yo. Y como soy yo, pues todo tiene que ser natural, tiene que ser espontáneo, porque pues es mi derecho, es un derecho adquirido, es mi propiedad. Se tiene que garantizar, y esta sociedad es una sociedad que para todo es derecho, porque soy yo. Pero se nos ha olvidado que no es porque es mi derecho, mi privilegio, sino porque ha sido la gracia, la misericordia y el favor de Dios el que nos ha sostenido. Y es lo mismo que pasaba, y vuelvo al tema de los fariseos. Había orgullo religioso. Y eso también nos pasa a los evangélicos, a nosotros, que caemos en el ¿qué? En el orgullo religioso. Y se nos ha olvidado que somos salvos y sí tenemos derecho a ser hijos de Dios y al trono de la gracia y entrar a la presencia de Dios con libertad por la misericordia, por la gracia y por la obra de Jesucristo en la cruz. Eso es lo que nos está hablando esta primera bienaventuranza. Y sabe que, hermano y hermana, amigo que me escucha, amiga que me escucha, hemos perdido ese amor genuino. Hoy no oramos. Esta generación es una generación que no ora ni lee la Biblia, no le gusta. Lucha con eso. ¿Y saben parte por qué es? Es porque no sentimos la necesidad de buscar a Dios. Es decir, creemos que ya somos suficientes.
No tenemos necesidad, pues ¿para qué oramos? Si alguien se enferma tenemos la EPS, ¿cierto? El sistema de seguridad social en Colombia no es muy bueno, pero tiene cobertura. Al menos a un carnet del CISBEN, ¿cierto? Tienen que atenderlo. Entonces, ¿para qué oramos si nos atiende el médico? ¿Para qué oramos si podemos sacar un préstamo bancario? ¿Para qué oramos por provisión? ¿Para qué oramos? Tanto bienestar que incluso ha venido a nuestra cultura, pues nuestro país no es que sea muy rico ni más faltaba, pero ya han venido ciertas comodidades a nuestra sociedad occidental y a nuestra cultura y vivimos en un modelo muy, muy cómodo, ¿cierto? La comida instantánea, ya no hay que demorarse tanto tiempo preparando un alimento porque usted mete al horno microondas un polvo y se convierte en maíz pira. Es un tiempo de comodidad, de bienestar. Y ese bienestar y esa comodidad le ha hecho mucho daño al creyente y a la sociedad en general. Bueno, ahora no le estoy diciendo que no compre el maíz pira Lo que le estoy diciendo es que hemos perdido esa sensibilidad de decir, Señor, te necesito. ¿Cuántos necesitamos aquí al Señor? El que no está aquí, todos necesitamos a Dios. Hemos perdido esa necesidad. Ya no, nos citan a un culto de oración, no venimos porque no, es que estamos muy cansados. Somos más importantes nosotros que Dios. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios. Ya no queremos hacer el devocional porque somos más importantes que Dios. No tengo tiempo. En la práctica eso es lo que está sucediendo. Se ha perdido en nosotros ese amor, esa sensibilidad. Y por supuesto eso viene por el Espíritu, pero contristamos al Espíritu Santo con nuestras actitudes, con nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. Pero hoy oro al Señor que por la revelación de la palabra seamos tocados y nuestra vida sea diferente. Dice la Biblia, bienaventurados los pobres en espíritu. El Señor Jesús, como lo vimos ahorita, era pobre en espíritu, reconocía su necesidad. Pero algo también tremendo y en el cual tenemos que cambiar, o tengo que cambiar, es que el pecado que se manifiesta cuando no somos en espíritu es el orgullo, es la arrogancia. Pero la Biblia nos muestra que Dios rechaza, aleja, ¿a quién? Al orgulloso. Aleja al orgulloso. Pero su corazón íntimo está ¿con quién? Con el humilde. ¿Usted recuerda a la mujer sirofenicia? Esa palabra tan fuerte que el Señor le dice que el pan es para los hijos y no para los ¿qué? Para los perros. Pero ¿sabe qué cautivó el corazón de Jesús? Que esta mujer dijo que aún los perros comen de las migajas de sus amos. Y esa humildad tocó el corazón de Jesús. Y lo que acerca a Dios a nuestro corazón es el humillarnos delante de Él. Es reconocer nuestra necesidad de Dios. Y eso es lo que necesita la iglesia de este tiempo. ¿Usted recuerda el mensaje a las iglesias en el Apocalipsis? Una que era muy rica, muy poderosa, lo tenía todo. Tal vez como la iglesia occidental hoy, lo tiene todo. Tiene recursos, tiene medios de comunicación, tiene grandes templos, tiene multitudes. Pero muy probablemente el Señor Jesús dice, eres pobre, desventurada. Porque hemos olvidado la esencia de reconocer que sin nuestro Dios no somos nada. Y recuerdo lo que el pastor nos enseñaba la semana pasada. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará ¿qué? Cuando fuere tiempo. Tal vez Dios no te ha permitido tener algo que has orado, que has clamado,
que has trabajado por años. Y muy probablemente ha sido porque nos ha faltado la humildad y el reconocer, humillándonos delante de Dios, que todo es por la gracia de Dios. Pero como la predicación del Evangelio es la predicación de las buenas nuevas, recordamos ese texto que el pastor nos enseñaba o que leía en su enseñanza el pasado domingo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de nuestro Dios, y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Y esa es la palabra para la iglesia hoy en Colombia, donde tal vez estamos pasando un proceso complejo, pero lo que nos queda es humillarnos delante del Dios de los cielos, el que tiene control, poder y dominio sobre toda la tierra. Hay un texto también que me llamaba la atención y ayer lo recordaba. Creo que es en 1 Corintios cuando habla de la Santa Cena y que lo leemos. Siempre que tenemos Santa Cena leemos ese texto. Y entonces habla de que muchos están enfermos. ¿Por qué están enfermos según ese texto? ¿A causa de qué? De no presentarse en la cena del Señor dignamente. Es más, la Biblia habla de la presentación indignamente, ¿cierto? Pero hay un texto tremendo que dice: si pues os examinásemos a nosotros mismos, ¿no seréis qué? Juzgados. ¿Sí recuerdas ese texto? ¿No está Cortés? No. El busca versículos, no. ¿Cuál es, David? Creo que 1 Corintios 11:31. Mire ese texto. Dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿no seréis qué? Juzgados. Está hablando del que toma indignamente la cena del Señor. Pero mire que en ese texto que está hablando del Señor, de la cena del Señor, hay una verdad espiritual tremenda. Y es que si nosotros nos humillamos voluntariamente delante de Dios, seremos libres de muchas pruebas, luchas, incluso procesos. Yo quiero decirte que Dios a ti, o mejor, Dios a mí y a ti, te necesita procesar. ¿Cuántos de los que están aquí han sido procesados por Dios? Pues yo soy el primero. Mira, Dios nos necesita procesar. Y hay alguna verdad espiritual tremenda. Si al mismo Cristo no le quitó la cruz, ¿qué te hace pensar a ti y a mí que nos va a quitar la prueba o el proceso? ¿Sí me hago entender? Aquí estamos quitando paradigmas teológicos que hay en la cabeza. Si el mismo Señor le dijo, el Señor Jesucristo le dijo que le pasara esa copa. Bueno, le dijo que no hiciera su voluntad, sino la de Dios. Pero si al mismo Cristo, escuche esto, no le pasó la cruz, ¿qué te hace ser tan especial a ti por encima de Cristo para que no dejes de pasar por pruebas y procesos? Pero hay algo también tremendo en este texto, que si nosotros nos humillamos voluntariamente, nos humillamos delante de Dios, o como dice este texto en esta versión, nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. O nos evitaremos muchas pruebas. Yo no voy a generar una doctrina de esto, y yo quiero que me entienda lo que le quiero decir. Pero yo sí creo, aquí sí lo voy a decir yo, es que nos salvaríamos de muchos procesos. Yo creo que todos tenemos que pasar por un proceso, pero algo hace que el proceso sea más o menos. Y una ley poderosa que yo he descubierto en este texto es que si nosotros mismos, obviamente por la obra del Espíritu Santo en nosotros y por la revelación de la palabra de Dios, nos humillamos delante de Dios, ¿sabe qué hace con Dios? Dios con nosotros acerca su corazón a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el corazón humillado no lo desprecia a Dios.
Corazón contrito, sí, humillado. Porque Dios resiste al soberbio, al arrogante. Y hay veces que la iglesia se convierte en arrogante, escuche esto. Hay veces que el cristiano se vuelve arrogante. O mejor, hay veces que yo me vuelvo arrogante. Pero ¿sabes qué? Cuando hay arrogancia en nuestro corazón, pues Dios no está contigo. Dios no está conmigo. Dios no nos respalda. Porque el respaldo de Dios está sobre el humilde y no sobre ¿qué? Sobre el arrogante, el orgulloso. Y hoy Dios nos está hablando como iglesia que debemos dejar de ser ¿qué? Orgullosos. Pero tengo un problema, es que no he empezado a predicar, estoy en un repaso hasta ahora. Pero Dios nos está hablando, ¿cierto? Y entonces vimos unos versículos, el pastor nos enseñaba los versículos, Salmos capítulo 34, versículo 6, y dice: este pobre clamó, ¿y le oyó quién? Y lo libró de todas sus angustias. Salmo capítulo 9, versículo 18 dice: porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres permanecerá perpetuamente. Rápidamente voy a finalizar lo que vimos la semana pasada. Y algo tremendo es que el orgullo destruyó el plan que Dios tenía para la humanidad a través de Adán y Eva. Mire eso. Primero, o mejor, lo que queremos decir es que el primer pecado que hubo en la creación, ¿cuál fue? El orgullo de Luzbel, que generó que fuera echado sobre ¿qué? Sobre tierra. Pero también en Adán y Eva, lo que los destruyó fue el orgullo, porque el mensaje mentiroso de Satanás era que iban a ser como ¿qué? Como Dios. Y entonces esto fue lo que trajo la destrucción de la raza humana hasta hoy. Pero también el orgullo habla acerca de que desconocemos a Dios, que no conocemos a Dios, de que en nosotros no hay comunión con Dios. Por eso Jesús decía: por sus frutos los conoceréis. Y cuando somos orgullosos, habla de que hemos perdido esa relación, porque cuando nosotros tenemos comunión con Dios permanente, conocemos de Él a través de su palabra, hay revelación de la palabra, hay oración. ¿Sabe que hay una característica? Se despierta una sensibilidad, se aumenta la sabiduría espiritual, hablamos diferente, hablamos como conviene, hablamos lo que tenemos que hablar y no lo que no tenemos que hablar. Por eso la Biblia dice que en la mucha palabrería hay ¿qué? Pecado. Porque es una demostración de ¿qué? De que Dios no está en nosotros. Amén. Pero el segundo valor, ahora sí voy a empezar, lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 4, donde dice la Biblia: bienaventurados los que, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Segundo valor, bienaventurados los que lloran. Pero entonces nos surge una pregunta: ¿a qué hace alusión la Biblia cuando dice bienaventurados los que lloran? ¿Hará alusión a ese hermano o a esa hermana que llora por todo? Hay gente que uno le dice: oiga, ríase, y por solo decirle ríase, ríen. Pero usted le dice llore, también llora. ¿Les ha pasado? ¿Conocen gente así? Yo conozco gente así. Y conozco gente que llora por todo. Pero aquí no hace alusión a ese tipo de llanto. Aquí hace alusión o utiliza un término poderoso, y es un gran luto, el desgarramiento de un gran luto. Y la mejor forma de escribirlo lo podemos ver en Génesis capítulo 37, versículo 34, cuando Jacob se entera
engañado por sus hijos, o es engañado por sus hijos y le dicen que su hijo José, ¿qué ha pasado con él? ¿A qué? Muerto, y le entregan la túnica con sangre. Miren lo que dice la Biblia, dice: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por sus hijos muchos días, por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos, versículo 35 del capítulo 37, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Cuando uno mira esta palabra, bienaventurados los que lloran, es esa descripción de un fuerte luto. Cuando usted vive el luto de un ser querido, hay un ¿qué? Un desgarramiento, una separación. La definición de muerte es la separación, de saber que nunca en esta vida volverá a verlo. Pero nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Y el apóstol Pablo dice que no seamos como los que no tienen esperanza. Pero evidentemente hay una separación. Hay una separación, hay un desgarro, hay un luto, hay un fuerte ¿qué? Dolor. Y en este texto se utiliza esa expresión de ese fuerte dolor. Pero ese fuerte dolor, ¿por qué? Es ese fuerte dolor por el pecado. Cuando somos confrontados por nuestro pecado. ¿Cuántos hemos sido confrontados por nuestro pecado? Cuando yo estudiaba esto, recordaba ese texto, cuando Samuel le habla a David esa anécdota de ese hombre que robó tenía muchas ovejas y robó esa ovejita a uno. Y entonces David dijo: ese hombre tiene que ¿qué? Tiene que morir. Y entonces cuando el profeta, pero no era Samuel, no tan, el profeta le dice, ¿qué le dice el profeta? Ese hombre eres tú. ¿Cómo cree que se sintió David? Se sintió ¿qué? Confrontado. Y hay momentos en los cuales nosotros nos sentimos ¿qué? Confrontados por el pecado. ¿Has vivido esa experiencia? Yo la he vivido. Y entonces esa experiencia produce un ¿qué? Un profundo ¿qué? Dolor. Y ese profundo dolor es a causa de entender, reconocer, porque hay una revelación de Dios en el Espíritu por la palabra, de que somos pecadores. Y esa profunda revelación y profundo dolor y desgarramiento por haber ofendido a Dios produce llanto. ¿Te ha pasado eso? A mí me ha pasado. De reconocer que le hemos fallado, de reconocer que a pesar de su amor, de su misericordia, de la obra de Él, hemos fallado contra Dios. Y ese es el momento en el cual el pecador vuelve a Cristo, reconoce que es pecador y dice: Padre, perdóname porque he pecado contra ti. Padre, no soy digno de llevar tu nombre. Y esa confrontación que por la obra del Espíritu Santo genera quebranto. Y a esta es que Dios, o el Señor Jesucristo mejor, nos dice, o te dice y me dice, que somos bienaventurados. Entonces no es cualquier clase de llanto, ¿cierto? Que lloramos por todo, sino hace alusión a ese profundo quebranto y dolor que genera ese profundo arrepentimiento en el corazón del ser humano cuando reconoce que ha pecado contra nuestro Dios. Y eso es lo que hace el mensaje de la cruz. Cuando nosotros somos confrontados con la cruz, reconocemos que somos depositarios de delitos y pecados. Reconocemos que merecemos la muerte y la condenación eterna, porque somos confrontados y reconocemos de, como dice la palabra, la paga del pecado es la muerte. Y viene esa profunda confrontación. Ese es el mensaje de la predicación de Cristo, que Cristo vino al mundo a morir por nuestros pecados y fue clavado en esa cruz para derramar hasta la última gota de sangre. ¿Saben por qué? Porque nuestra maldad es tan grande, nuestro pecado es tan grande, merecemos la muerte, que para eso el mismo Hijo de Dios tuvo que venir a la tierra a morir por tu pecado y por mi pecado.
Y eso tiene que generarme y tiene que generarte una profunda confrontación y un quebranto y decir: Señor, hemos pecado contra ti. Es que la predicación del evangelio no es cualquier cosa. Y el evangelio no es cualquier cosa. Es el maravilloso poder de Dios para con nosotros, que nos ha salvado de la condenación de la muerte y nos ha traído de muerte a la vida abundante, y podemos ser llamados hijos de Dios para la gloria de Dios. Eso es lo que habla la palabra cuando hace alusión a los que lloran, al reconocer que ha sido la gloria de Dios. Y eso es lo que produce este profundo quebrantamiento. Pero número 2, también hace alusión a los que lloran conmovidos por la presencia de Dios. Mire, es triste ver que muchos cristianos en un tiempo de oración o en un tiempo de adoración personal o en la iglesia están secos delante de Dios. Estamos secos delante de Dios. Una de las consecuencias de esa dureza, de no estar cerca al Señor, incluso de que Dios no está habitando en nosotros, es que no sentimos la presencia de Dios cuando estamos orando, cuando estamos unidos en la congregación de los santos alabando y adorando a Dios. Y eso debe ser motivo de preocupación. Eso no debe ser motivo de juicio, porque todos tenemos que dar cuentas delante de Dios. Y tú tendrás que dar cuentas delante de Dios, como yo también. Pero allá a nivel personal, tú o yo, debemos preguntarnos qué es lo que pasa. Estamos en un tiempo de oración y nos da mirando el reloj, queremos es bostezar. No podemos levantar las manos. Muchas veces hay gente atada que no puede ni levantar las manos reconociendo que Dios es el Señor. Eso es lo que pasa realmente. Hay una lucha espiritual. Pero ¿sabe qué habla el bienaventurado, el que llora? Ese que cuando está en la presencia de Dios, cuando ora, cuando alaba a Dios, se quebranta y dice: Señor, tú eres mi todo. Y es ahí ese texto en el que habla que Dios busca adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y ¿en qué? En verdad. Que le adoren en espíritu y en verdad. Dios busca de nosotros hombres y mujeres hombres y mujeres que rendimos nuestro corazón delante del trono de Dios. ¿Y sabe qué promesa nos da? Seremos gozosos y bienaventurados aquellos que rendimos y damos nuestras lágrimas en adoración, en oración, en clamor, clamando por su presencia. Yo clamo a Dios en este día que esta iglesia sea una iglesia adoradora de corazón. Que cuando estemos en la presencia de Dios, no solo en este lugar, porque en esencia cuando estamos en este lugar es la manifestación de lo que nosotros realmente somos en nuestros tiempos devocionales, en nuestras casas. Que tanto en privado como en público podamos rendir nuestro corazón delante de Dios y darle la alabanza y la gloria, porque Él es nuestro Señor y es digno de la alabanza. Y entonces aquí, bienaventurados los que lloran, también hace alusión a cuando nos derramamos, nos postramos, nos rendimos delante de Dios. Una de las consecuencias que proceden o que suceden cuando la presencia de Dios está en un lugar es que nosotros ¿qué? Nos rendimos. Es algo natural dentro de lo sobrenatural. Espero me entienda lo que le estoy diciendo. Y es que cuando la presencia de Dios está, el ambiente cambia. Nos rendimos delante de Dios. Pero también número 3 hace alusión de bienaventurados los que lloran cuando son edificados por la revelación de la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios y te confrontas. Qué bonito eso es, que tú estás estudiando la palabra de Dios y Dios habla a tu corazón y lo que produce es lágrimas. Es lágrimas de ver lo bonito que Dios revela. No es bueno dar anécdotas personales, pero yo recuerdo una vez, hace como año y medio, no menos, como un año, o un año largo,
el pastor nos indicó a algunos de nosotros que íbamos a entrar a una conferencia de cosmovisión bíblica sobre un tema acerca de la justicia social versus la justicia bíblica, porque hoy se habla mucho de la justicia social, ¿cierto? Y entonces se hizo un congreso o una capacitación sobre qué enseña la Biblia acerca de la justicia de Dios, porque incluso eso ha cauterizado la mente de los cristianos, el pensamiento secular. Y entonces recuerdo que como estábamos en pandemia, pues lo hicieron por YouTube. Y entonces yo estaba en Rafael Uribe trabajando, estaba en el carro y me puse a escuchar la conferencia. Y entonces recuerdo al predicador hablando acerca de ese texto, creo que es en Romanos, que dice que Dios ha puesto su ley en el corazón de los hombres. El apóstol Pablo está hablando acerca de los gentiles, gente que no conocía de Dios. Pero el apóstol Pablo estaba hablando algo poderoso, y es que a pesar de la densa nube de secularismo que recibimos todos los días y que nuestros jóvenes reciben, y que eso me ha tenido muy confrontado durante estos años, la Biblia ha enseñado que Dios ha puesto su ley en nuestros corazones, y el Espíritu nos habla, y el Espíritu nos edifica. Y a pesar de esa intoxicación, Dios puede cambiar el corazón del hombre. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha puesto su ley en su corazón y en mi corazón. Por supuesto, hay corazones, conciencias que se cauterizan, pero por regla general todos tenemos un respeto, por ejemplo, a la vida. Por supuesto, hay gente que infringe la ley de Dios y se convierte en homicida, pero Dios ha puesto su ley en nuestro corazón. Decir, la vida se respeta. Eso es un ejemplo, estoy dando ejemplos. Pero algo que me hizo quebrantar, y recuerdo que por muchos minutos terminé llorando durante mucho tiempo, porque pues lo conocemos, desde niño me lo enseñaron, lo leí, pero en ese momento vino la revelación de Dios al corazón, en el cual me llenaba de esperanza, de saber que Dios está en control de todo, y Él le habla al corazón del hombre, y eso hace que la persona cambie, porque el que cambia a la persona no eres tú, ni soy yo. Es la obra del Espíritu Santo en el corazón de la gente. Y se han visto testimonios de hombres y mujeres en el oriente, donde no hay cristianos, donde no se les puede predicar, donde el mismo Señor ha puesto su ley, o cuentan que Dios mismo se ha aparecido, y esa gente ha sido confrontada, y sin que ningún cristiano a kilómetros a la redonda termina conociendo al Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? Sobre tus hijos, sobre tu familia que ya no caminan con Dios, yo te digo que la palabra dice que Dios ha puesto su ley en el corazón de ellos, y Dios tocará sus corazones y volverán al Señor. Aleluya. Cuando viene la revelación de Dios, la revelación de la palabra de Dios, somos quebrantados, somos transformados, y esas lágrimas que se derraman por la revelación de la palabra de Dios, ¿sabe qué producen? Que somos ¿qué? Bienaventurados, somos gozosos. Y número 3, de los que lloran, hace alusión a los que sienten dolor por el sufrimiento ajeno y lo toman como propio. Algo que hemos perdido es la sensibilidad por el sufrimiento del otro, el dolor del otro. Y la iglesia debe ser más sensible y diligente con el dolor ¿de quién? Del que sufre. Evidentemente con el que verdaderamente sufre, porque es una sociedad absolutamente frágil, que para esta sociedad todo es sufrimiento. Pero usted me está entendiendo a qué me refiero cuando hablo con el sufrimiento. Hemos perdido el amor por los enfermos, hemos perdido el amor por los necesitados, hemos perdido el amor por los presos, hemos perdido el amor por los que tienen necesidad. Y aquí hace alusión a que somos bienaventurados cuando sentimos el dolor del que sufre y lo tomamos como propio. Pero a causa de ese sufrimiento se mueve el servicio. Se sirve al que ¿qué? Al que sufre. Se sirve al que tiene dolor.
Por eso, hermanos, finalizo con esto. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán ¿qué? Consolados. ¿Cuánto le da la gloria a Dios por eso? Amén. Póngase en pie y vamos a orar en esta mañana. Oh, gloria a Dios. Levante sus manos al cielo. Y vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por tu poderosa palabra. Por tu palabra que es viva y eficaz, que penetra el alma, el corazón, el espíritu, Señor. En tu palabra somos confrontados. En tu palabra, Señor, somos medidos como en un espejo, Señor. Son reflejados nuestros defectos, Señor, nuestras deficiencias, nuestras debilidades, Señor. Y hoy aquí como iglesia nos humillamos delante de ti. Levante sus manos al cielo y dígale: Padre, yo me humillo delante de ti. Padre, yo me rindo delante de ti, Señor. Padre, yo reconozco mi necesidad de ti, Señor. Tal vez han pasado los años y nos hemos hecho tan orgullosos de nuestra propia religión que prácticamente hemos hecho de nuestra religión un Dios y hemos olvidado al verdadero Dios. Y por eso ha venido la dureza de corazón. Ya no sentimos a Dios en nuestras reuniones, no sentimos a Dios en nuestras oraciones. Nuestra oración se ha vuelto una oración rutinaria. Nuestra adoración se ha vuelto una adoración repetitiva, donde la presencia de Dios no está, donde la gloria de Dios no está. Pero la Biblia dice que el espíritu contrito y humillado es el corazón contrito y humillado es el que no desprecia a Dios. Dígale: Padre, aquí estoy rendido delante de ti, Señor. Y aunque mi carne no lo sienta, Señor, aunque mi humanidad no lo sienta, aunque mis emociones no lo sientan, Señor, hoy por la revelación de tu palabra reconozco que necesito de ti. Dígale: Padre, yo te necesito. Quiero escuchar la voz de la iglesia diciendo: Padre, yo te necesito. Quiero escuchar la voz de los que dicen: realmente necesito a Dios. Digan: Señor, yo te necesito. Padre, yo te necesito. Perdona en nosotros el orgullo. Perdona en nosotros la dureza del corazón. Los fariseos conocían la ley, conocían la religión, eran orgullosos de su posición espiritual o su posición religiosa mejor, pero eran tan ciegos, tan ignorantes, estaban en tanta oscuridad que no fueron capaces de reconocer al Dios de los cielos, al Mesías enviado, al Salvador de la humanidad, ni viéndolo con sus propios ojos. Y muchas veces la dureza del corazón ha venido a los cristianos, que no podemos reconocer la presencia de Dios así esté en medio nuestro, y no la reconocemos porque ha sido tal la dureza y la religiosidad y el orgullo que hemos perdido esa sensibilidad por Dios. Y la primera bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y usted nos recuerda que la Biblia dice que dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y la característica de los niños es que son humildes, son inocentes. Y eso es lo que está buscando Dios de nosotros como iglesia. Pero también hay una promesa poderosa, que si nuestro corazón se vuelve a Dios, Él se vuelve a nosotros. Porque hay una promesa poderosa que dice: pedid y se os dará, buscad hallaréis, clamad y se os abrirá. Y digamos todos aquí donde estamos: Padre, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, aquí estamos, Señor, te necesitamos, oh Dios. Diga conmigo: yo te necesito, Padre. Yo te necesito. Yo te necesito, Señor Jesús. Yo necesito de tu presencia. Padre, que vuelva esa sensibilidad a mi corazón, que vuelva esa sensibilidad a mi vida, que vuelva esa sensibilidad a nosotros, Padre, y tú te glorifiques de una manera especial.
Haz un compromiso ahí donde estás con Dios. No un compromiso emocional, sino por la revelación de la palabra, de que vas a retomar tus tiempos de oración con Dios. Vas a retomar tu adoración con Dios, que te vas a comprometer, que vas a responder a la palabra. Y la mejor manera de responder a la palabra es tomar una decisión, pero no una decisión emocional, sino del carácter cristiano, que es lo que Jesús nos enseña en esta predicación del Sermón del Monte. De comprometerte con la presencia de Dios, de comprometerte con la búsqueda con Dios, de comprometerte con el servicio con Dios. Ahí donde estás, haz esa promesa con Dios. Pero te quiero invitar que no sea una promesa emocional, que lo hagas a conciencia. Si es en tus emociones, no lo hagas, sino que sea una respuesta a la revelación de la palabra en tu vida y en mi vida. También quiero hablarle a los que vinieron hoy por primera vez o por segunda vez, o que tal vez por mucho tiempo no habían vuelto a la casa de Dios en este lugar o en otro lugar, y hoy por la obra del Señor están en este lugar. Dice la Biblia: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y estaré con él. Separados de Dios nada podemos hacer. Ni tú ni yo somos nada sin Dios. El solo aire que tenemos para respirar nos lo ha regalado Dios. Y yo quiero orar por esas personas que tal vez quieren reconciliarse con Dios, o que han venido por primera o segunda vez. Si hay alguien aquí en este lugar, en este momento, puede levantar su mano con valentía. Aquí está esta mujer, Dios la bendiga. ¿Alguien más? Aquí está este hombre, Dios lo bendiga. ¿Alguien más?